Y en este relato entonces, el capítulo 9, Lucas nos ofrece la conversión de Saulo de Tarso, una de las conversiones más extraordinarias que podemos encontrar en toda la Biblia y es la que sobresale principalmente en el Nuevo Testamento, porque no se trata de cualquier persona, se trata de un hombre que, siendo un voraz enemigo del Evangelio y de la causa del Señor, Dios lo va a transformar de una forma extraordinaria y se convertirá entonces en el gran apóstol Pablo, un abortivo, alguien que fue llamado por la gracia del Señor para hacer parte después del grupo apostólico. Es muy interesante cómo se dio, cómo ocurrió esta conversión. Saulo de Tarso en su momento andaba pidiendo cartas a los sumos sacerdotes con estas cartas, una especie de un permiso para poder perseguir a los cristianos. Le gustaban las cartas. Y después él se tornaría el principal de los escritores de la palabra de Dios. Incluso fue el siervo de Dios que más escribió, que compuso libros de las escrituras sagradas, siendo inspirado lógicamente por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos en el libro de Hechos, tenemos 3 relatos sobre la conversión de Saulo. Tenemos 3. La tenemos ahora en el capítulo 9, en el capítulo 22 aproximadamente, y un poquito más adelante también la encontramos en el capítulo 26. Nuevamente el apóstol Pablo hace un relato de cómo ocurrió su conversión, con algunas pequeñas diferencias, pero básicamente lo que encontramos en los 3 relatos es exactamente lo mismo. El Señor, estando él entonces movido por el odio que él nutría por las cosas de Dios, camino a Damasco, cercano a Damasco, Dios se le apareció y entonces lo transformó, lo convirtió y entonces ahí le entregó, después de algunos días de estar allí en Damasco, ciego, el glorioso evangelio que, como él mismo lo va a decir más adelante, porque tenemos bastantes informaciones sobre su conversión, no solamente en este relato, sino también en lo que él mismo va a hablar, va a escribir en las otras cartas, en Gálatas, a los Filipenses, a los Corintios. Hay varios detalles que él va a decir. Por ejemplo, cuando escribe a Timoteo, dice que todo lo que él hizo, lo hizo porque vivía en la ignorancia, en la incredulidad, porque realmente él no conocía a Dios. Y él lo dice así de una forma clara, pero debemos llevar en consideración que él no era un pecador, podríamos decir así, común y corriente. Tenía ciertas características. Entonces vamos a hablar un poco sobre algunos antecedentes que tenía Saulo de Tarso sin Cristo, su vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Es lo mismo, él mismo lo va a decir en su carta a los Filipenses. Por ejemplo, él se considera hebreo de hebreos, ¿ya? Es decir, él era un activista de primer nivel con relación a la religión judía. Era un activista, llega a decir, por ejemplo, que con relación a la ley, él era parte de los fariseos. Cuanto a la ley, era fariseo. Va a decir incluso que su conducta en materia de justicia ante la ley, él fue irreprensible, intachable. No había nada que decir al respecto de su carácter, de su justicia, ante, por lo menos, la letra de la ley. Fue instruido
a los pies de Gamaliel. No fue mucha cosa, pero igual. Igual recibió instrucción, conocimiento a los pies de Gamaliel, y por lo mismo él tenía un profundo celo por las tradiciones de los judíos. Tenía un tal celo por las cosas de Dios que a aquello que se oponía a las tradiciones, él sencillamente le declaró la guerra, como era en aquellos días el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como fariseo, nosotros no sabemos que Saulo de Tarso, siendo aún joven, haya conocido a Jesús personalmente. Por lo menos él nunca lo dijo y no hay ninguna información que así también nosotros podamos llegar a ese tipo de conclusión. Probablemente cuando Jesús ya estaba saliendo de esta tierra, probablemente Saulo de Tarso era apenas un muchachito. Pero sin embargo el Evangelio estaba creciendo de una forma asustadora. Y él entonces ya, con una cierta edad, asume un fuerte compromiso entonces con el judaísmo y decide hacerle la guerra al cristianismo, a aquello que en aquellos días le llamaba los del camino. Y él decide perseguir a la iglesia del Señor de una forma cruel. Él mismo lo va a decir que fui perseguidor de la iglesia. Consintió, no somos informados que él haya matado a alguien, pero sí él consintió con la muerte de muchos cristianos. En materia de votación, él votaba a favor de la muerte de los cristianos. Persiguió, arrastró hombres, mujeres y niños a la cárcel. Y se dio el trabajo, porque eso no era competencia del oficio en sí, de los sacerdotes, de estar entregando cartas para poder perseguir a los cristianos. Eso no estaba contemplado en la ley, ni en las funciones de esos religiosos. Sin embargo, ellos se tomaron esas atribuciones y Saulo en este caso, fue allá y pidió cartas para que con autoridad él pudiese entrar y donde encontrase gente que estuviera entonces invocando el nombre del Señor Jesucristo, fuese arrastrado y fuese llevado a la cárcel. Por eso el primer texto dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Se daba incluso el trabajo de ir hasta países extranjeros, como en este caso era Damasco, y allí entonces prender a los cristianos, aplicarles una tortura, hacerlos incluso, porque él lo va a decir, yo hice que algunos blasfemaran del nombre, y después los traía a Jerusalén para que allí realmente fuesen presos. ¿Cómo es posible que un hombre que tenía conocimiento, un cierto conocimiento relacionado con el ser de Dios, las cosas de Dios, porque él era hebreo de hebreos, fariseo, practicante de la religión oficial, y sin embargo él no tenía ningún conocimiento de Dios? Y cuando él pudo vislumbrar alguna cosa sobre lo que estaba ocurriendo con la iglesia, él sencillamente decide perseguir a la iglesia, matar, destruir, hacer una oposición terrible contra el Evangelio de nuestro Señor. El propio Ananías dice: Señor, pero este hombre, hemos oído de este hombre es terrible, este hombre persigue a la iglesia. Y es más que probable que ahora sea apenas una estrategia de parte de él, diciendo que ahora es uno de los nuestros, cuando en verdad lo que él quiere es llevarnos a todos presos y meternos en la cárcel. Y el Señor le dice entonces a Ananías: tranquilo, que yo ya hice lo que tenía que hacer. Algunas lecciones que nosotros podemos aprender de este punto de un hombre
que a pesar que era muy religioso, él va a decir que tenía mucho celo por las cosas de Dios. Sin embargo, no tenía ningún conocimiento sobre lo esencial, que era el Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir que es absolutamente posible a los hombres tener y adquirir conocimientos sobre Dios y al mismo tiempo ser completamente ignorantes sobre Él. Tener todo apenas acumulado en la cabeza. Y esto es un peligro y un fenómeno que es bastante común entre los hombres. Por ejemplo, yo no puedo pensar cuando afirmamos estas cosas, yo no puedo pensar, por ejemplo, en los teólogos liberales, de carácter liberal, que fueron verdaderos filósofos, que se metieron y manipularon el conocimiento de las Escrituras Sagradas para llegar a conclusiones tan absurdas, llegar a tener tanto conocimiento. Por ejemplo, si alguien va a leer a Barth, a Bushman, a Tillich, usted tiene que estar con un diccionario de teología al lado, porque usted no va a entender lo que ellos van a decir sobre Dios, sobre el otro Jesús, el llamado el Jesús histórico. ¿Cómo es posible que una persona pueda adquirir tanto conocimiento sobre Dios y no conocerlo? Y estar abrazado con todas las tradiciones. Yo nací aquí y aquí voy a morir. Aquí anduvieron mis abuelos, aquí anduvieron mis padres, aquí ando yo, aquí van a andar mis hijos, mis nietos. ¿Cómo es posible que alguien entonces pueda tener cierto conocimiento de Dios, sin embargo estar completamente perdido? Realmente en el infierno, el lugar final donde irán los incrédulos, serán algunos pocos ateos que llegarán allí. Pero allí habrá una gran multitud de gente, de personas, que aquí en vida tenían celo y tenían un cierto conocimiento de Dios. Sin embargo, jamás lo conocieron efectivamente. Otra cosa importante que podemos aprender de la vida de Saulo sin Cristo, que es posible a alguien ser sincero en la religión que se profesa y sin embargo estar totalmente equivocado. Porque aquí lo que se pesa y lo que se juzga no es la sinceridad del hombre. No es la sinceridad. Por ejemplo, que se diga así que, bueno, hago parte de una iglesia, sea esta evangélica, o sea esta de cualquier otra, o sea una secta. Pero nosotros lo hacemos de corazón. Nosotros somos completamente sinceros. Nosotros no estamos jugando con estas cosas. Nosotros creemos que realmente esas cosas y que nosotros hacemos, puede ser que no sean todas absolutamente verdades, pero nosotros las hacemos con profunda sinceridad. Bueno, aquí nosotros tenemos que decir que el Evangelio de nuestro Señor toma nuestra sinceridad y la deja en un rincón. Porque lo que importa aquí no es la sinceridad. Lo que importa aquí es si lo que nosotros estamos abrazando y por lo cual nosotros hemos sido afectados es la verdad. Y nada más que la verdad. Los musulmanes, por ejemplo, son sinceros, son celosos, tienen disciplina de lo que ellos hacen. Un adventista, un testigo de Jehová, ellos son celosos, ellos son sinceros, ellos incluso no toman, no fuman. Los adventistas ni siquiera toman café ni Coca-Cola, porque consideran que es nocivo al cuerpo. Sin embargo, están rotundamente equivocados. Porque aquí no se juzga la sinceridad, se juzga la verdad. Y es la verdad la que nosotros nos lleva finalmente al conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo mismo es posible ser sincero y estar equivocado. Aquí no importa si usted es sincero. Aquí importa si usted realmente conoce la verdad, conoce al Señor Jesucristo. Al final de cuentas, como acabo de decir, en todos sus lugares, todos son sinceros. Nosotros también que aprendemos
lo que aprendemos con Saulo de Tarso y todo su conocimiento que él tenía del judaísmo y de la ley de Moisés, es que cuando uno abraza una doctrina equivocada, en este caso una herejía, los resultados van a ser nefastos. Doctrina equivocada, resultados equivocados. No hay para dónde correr. Si algunas personas, por ejemplo, se pierden, se perderán, es muy probable, más que seguro, de que realmente porque habían abrazado algo que no era la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, una doctrina equivocada va a producir resultados equivocados. Aquí tenemos un hombre que dice que era celoso de la ley, hebreo de hebreos. Conocía perfectamente la ley. Estaba en la sinagoga metido y acuartelado allí. Sin embargo, cuando él ve lo que está haciendo Dios en el pueblo, sencillamente decide perseguir a la iglesia. Ni siquiera Saulo de Tarso hizo lo que por lo menos hizo su maestro, Gamaliel. Que Gamaliel, por último de los últimos, era contra la violencia. Porque dijo, bueno, nosotros no sabemos si esto es de Dios o no. El tiempo lo dirá. Pero no vamos a echar mano de estos hombres. No vaya a ser que por detrás de todo esto esté Dios. Y seamos hallados luchando contra el propio Dios. Pues aquí tenemos a alguien que fue un poco más allá y no se interesó ni le importó nada eso, decidió perseguir a la iglesia. Seguramente la teología de él estaba equivocada. Y él, tan ciego estaba el pobre Saulo, que ni siquiera se preocupó de verificar que lo que la ley, los profetas y los salmos decían sobre el Mesías. Entonces él, ante el Evangelio, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, contra hombres, contra mujeres, contra niños. Consintió con la muerte del piadoso Esteban. Pero Dios va a hacer una obra. Él no sabe lo que le espera. No sabe lo que Dios está por hacer. Y decide ese día pedir cartas para ir a Damasco. Era una ruta conocida por él. Y allí entonces quería entrar en las casas y tomar detenidos a los cristianos y llevarlos. Y en ese día ocurre su conversión, que va a tener un giro sin precedentes. Estaba meditando lo que nosotros estábamos cantando cuando el alabanza decía, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién escribió eso? ¿Y el morir es ganancia? Alguien que en un tiempo perdido y en la ignorancia respiraba amenazas y muerte contra la iglesia del Señor, pero que después será probablemente el mayor de todos los cristianos. Abajo de nuestro Señor Jesucristo encontramos al apóstol, al gran apóstol Pablo, que nos dio 13 cartas. Le gustaban las cartas. Andaba pidiendo cartas, pues tú ahora vas a escribir cartas. En la conversión, dice el texto sagrado que, mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El texto sagrado también da a entender que los otros también cayeron. Y que de hecho escucharon
algo que le hablaba, algo que le hablaban a él, pero finalmente no entendieron. Porque algunos van a decir de que estos escucharon, otra versión va a decir, no, es que ellos no escucharon. No entendieron lo que pasó allí, pero sí vieron el gran resplandor de luz. Era el Señor Jesucristo que se estaba revelando a Saulo y lo hizo gentilmente bajarse del caballo. Al llegar al suelo, entonces él le hace ya una pregunta. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién le puso esa palabra en la boca? ¿De dónde salió eso? Y más abajito, él luego dice, ¿qué quieres que yo haga? Introducido entonces en la ciudad, ayuna 3 días. Está ciego, ayuna 3 días. Y el Señor cuando manda a Ananías, le dice, anda a la calle derecha, porque allí está Saulo. He aquí que él ora. No está cantando, él está orando. El hombre está molido. Fue triturado por el poder del Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, cuando se revela a él, le dice, mira, lo que tú haces contra mí es lo mismo que hace un hombre queriendo darle combos a una lerna o a una aguja. Eso estás haciendo tú. Cuando tú luchas contra mí, tú estás dando coces contra el aguijón. Como si yo tengo fierros puntudos, cuchillas afiladas. Yo voy, ¡pa!, combos. Me voy a reventar. No le va a pasar absolutamente nada. En este caso, una cuchilla, un fierro. La mano va a quedar destruida. Jesús le dijo, eso estás haciendo tú cuando persigues el Evangelio. Unas lecciones importantes, hermanos, que podemos aprender de esta revelación gloriosa, que también debemos resaltar, que fue extraordinaria, que fue única, y que esta no es la norma por la cual Dios siempre convierte a los pecadores. Dios, en su multiforme gracia de Dios, convierte a los hombres de diferentes maneras. Y nosotros no podemos decir, mi conversión no fue así. Ni siquiera yo me di cuenta cuando yo fui convertido. Ni siquiera me acuerdo cuál es el día. ¿Ya? Es que la conversión tiene variaciones, ciertas variaciones. Algunas son dramáticas, otras sencillamente son como la llegada de un nuevo día. Algunas lecciones que podemos aprender de la conversión de Saulo de Tarso. Primero, en la salvación, cuando ocurre la salvación de alguien, Dios siempre es el agente activo y el hombre siempre es pasivo. El hombre no tiene inferencia, el hombre no tiene participación en la salvación, en la conversión. No tiene porque el hombre nada puede hacer, ni siquiera puede contribuir para su salvación con solo un miserable peso. No puede, no sirve, no ayuda. La obra de la salvación siempre empieza por Dios y es Dios quien inicia la obra de una forma activa. Y no puede ser probado esto de una forma tan contundente y gloriosa como en la conversión de Saulo. Porque él respiraba amenazas. Él no estaba en un templo, él no estaba en un culto, él no estaba escuchando alabanzas, no estaba leyendo la ley, no estaba escuchando a un predicador. Él estaba en el acto mismo de la incredulidad. Él estaba respirando amenazas de muerte contra la iglesia. Y Dios, ahora, y lo hizo. Dios es el agente activo en la salvación. Se nos enseñó por años y años que 50% es Dios, 50% somos nosotros. Que Dios tornó posible la salvación del hombre, pero que depende de nosotros ser salvos o no. La Biblia anula eso.
La Biblia va a decir que eso no es verdad. Que la salvación de arriba a abajo, de principio al fin, le pertenecen a Dios. Y que si somos salvos, realmente salvos, es por la gracia de Dios. El favor de Dios inmerecido, que nosotros no merecíamos, pero que Él la concedió por su amor inefable. Como el amor de Dios es grande, como la misericordia de Dios no tiene límite. Porque si yo estuviese en el lugar de Dios, a este yo lo mato, a este yo lo fulmino, a este yo lo voy a partir en 10 con un rayo. Allí en la vuelta en la curva lo agarro y lo parto, a él y al caballo, y a los que van con él. Dios lo va a transformar, porque lo amaba. Y le será un instrumento útil en sus manos. La salvación, Dios siempre es el activo. Nosotros somos pasivos. Nosotros somos el objeto de su amor, de su compasión, de su misericordia. Esto no es como el pololeo entre un hombre y una mujer, donde a alguien le interesa una niña y donde a la niña también le interesa el joven. Y se encuentran. No, esto no es así. Aquí hay amor y odio mortal. El uno por el otro. Vence el amor de Dios. Y esta era nuestra historia. Así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados, incluso practicando la religión, en muchos casos practicando la religión, o metidos hasta el cuello en el pecado y la maldad. Y Dios apareció a nuestro encuentro. Y nos cambió y nos transformó. Todo lo inicia Dios. Él lo hace. Pregunto entonces, hermanos, ¿dónde está lo que algunos llaman de libre albedrío? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está la caballerosidad de Dios? Porque nos dicen que Dios es un caballero. Se nos ha enseñado que Dios es un caballero, que Dios no va a echar abajo la puerta, porque Él toca. Buenas tardes. ¿Me permite? Yo quiero hacer un cambio en tu vida. Yo quiero mejorar tu vida. Yo quiero hacerte feliz. ¿Me permites entrar o no, Señor? Diciéndole Jesús al hombre. Y el hombre ya sentado entonces, viviendo su vida de pecado, lo voy a pensar. De repente dice el hombre, bueno, ya, entra entonces. Y Jesús sale de la lluvia y entra y cena con nosotros. ¿Dónde está aquí el libre albedrío del hombre? ¿Dónde está? ¿Dónde está la educación de parte de Dios? Entra con todo. Entra con todo. Destruye todo. Y cuando el hombre va, ¿qué quieres que haga? Ya soy tuyo. Completamente tuyo. Dios no es un caballero. Es el rey soberano de todo el universo. Y hace todo lo que quiere. ¿Y quién se lo puede impedir? ¿Y quién puede siquiera preguntarle a Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A quién Dios le pedirá permiso para intervenir? No puede pedirle al hombre, que el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre no desea las cosas de Dios. El hombre es contrario a la ley de Dios. Al hombre no le gustan las cosas de Dios por naturaleza. Dios no puede esperar por el hombre. Dios siempre es aquel que inicia la obra. Y gracias a Dios, porque es así. Si no fuese, nosotros no seríamos salvos. No existiría la más mínima posibilidad que Dios esperase por nosotros para cambiar. La conversión, en segundo lugar. La conversión del pecador. Si usted es convertido, usted y yo, si hemos sido convertidos, debemos entender que es una obra sobrenatural de Dios y que Dios nunca falla en su intento y que el poder desplegado de la parte de la mano de Dios para convertirnos a nosotros fue extremadamente grande. Porque no fue una ayuda que Dios nos dio. Nos fue un empujoncito. No fue apenas instrucción. No fue un ayo que nos llevó a Cristo.
Fue una resurrección espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. En delitos y pecados para las cosas de Dios. Estábamos vivos para el pecado y la maldad. Para hacer nuestra voluntad. Y el apóstol Pablo lo va a decir claramente en su carta a los Efesios. Andábamos según los deseos de nuestra carne. Según el deseo de nuestro corazón. Eso éramos, eso hacíamos. Y Dios tuvo de nosotros misericordia. La conversión es una obra sobrenatural de Dios. Sobrenatural. Es imposible al hombre. La conversión a un hombre no es difícil. No es difícil. Es imposible. El hombre no puede. Pero Dios puede. Él es sobrenatural. Y si nosotros hoy tenemos temor de Dios, cuando nos deparamos con el pecado, tenemos temor, porque fue operada una obra en nosotros, extraordinaria, sobrenatural. Si a usted le incomoda profundamente no orar, no ando bien, yo tengo hambre y tengo sed de la palabra de Dios, es porque ocurrió una conversión. Porque alguien que no ha sido convertido no tiene la más mínima preocupación y tampoco le gustan esas cosas. La conversión es una obra sobrenatural. Dios interviene por medio de su Espíritu y su obra es eficaz, es gloriosa. Su obra es maravillosa y Dios nunca falla. No puede ser jamás que Dios diga así, con este fue difícil. Aquí tiene que ser con ángeles, arcángeles y el Espíritu Santo. Porque es muy duro cuando Dios dice, vive, alma, vive, el hombre vive. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Otra lección importante, la tercera. La conversión es una experiencia personal con Dios. Aprendemos aquí de lo que le pasó a Saulo de Tarso. La conversión es una experiencia. ¿Usted me entiende, no? Es una experiencia. Es decir, lo vivo. No que alguien me cuenta. Ah, dice la gente que debe ser, que es bonito. Dice que es bonito. Yo nunca he ido a las Torres del Paine. Nunca he ido, espero ir. Pero yo he escuchado hablar que es lindo. Me han dicho que es maravilloso, que es una de las extraordinarias maravillas del mundo. Pero yo he oído hablar, me imagino. Estar allá es otra cosa. La conversión es una experiencia personal con Dios. Mire, afectó a Saulo. Por eso digo que es personal. Que cuando vino la luz y resplandeció, afectó a Saulo. Pero no a los compañeros. No se dice nada de los acompañantes. Afectó a Saulo. Solamente a Saulo. En ninguna parte el apóstol escribe de que probablemente aquellos que iban aquel día, en el día de su conversión, hayan pasado por una experiencia de conversión. Porque la conversión es una experiencia personal. Aquí no es por familia. Usted ha escuchado a veces una oración que dice, Señor, bendice a cada hogar aquí representado. Eso no es ridículo. ¿Cómo es eso? Yo voy al culto y yo represento a mi familia. Es personal. La salvación es personal. Represento, estoy aquí en el juicio final, represento a mi familia, a mis padres y represento a mis hermanos y a mis hijos. Es algo absolutamente personal. Si usted no viene al culto, no vino usted y no viene nadie por usted. Vengo yo. Fui convertido, yo fui convertido. Pasó por mí.
¿Afecta la conversión las emociones? Este fue un golpe de maestro. ¿Afecta las emociones? Sí. ¿Afecta al intelecto? Sí. ¿Afecta la historia de la persona? Sí. Pero lo que afecta principalmente es el corazón. El corazón fue cambiado. El corazón fue transformado. Allí ocurrió una resurrección de carácter espiritual. Tiene que ser una experiencia. No puede ser una experiencia apenas aquí en la cabeza. Apenas aquí en la cabeza. Es algo que me va a cambiar a mí por completo. Una conversión es un cambio profundo. De tal forma y manera que si yo incluso, por ejemplo, usaba palabras inapropiadas, inadecuadas, eso va a ser extirpado de cuajo. Y no es que en un momento yo me arrebato, me enojo y y después le damos una connotación cultural. Por eso parece ridículo que algunos estén predicando a veces y estén echando garabatos. A mí me parece nada más, nada menos que diabólico. Lo más parecido con el infierno. Eso no puede ser. Mucho menos en el púlpito. Y en la vida cristiana, en el día a día. No se puede. Ni a un hijo, por más torpe que sea, no puedo tratarlo con palabras de bajo calibre. No puedo. Y aunque de repente alguien me humille y me haga pasar vergüenza y rabia, no por eso voy a estar hablando garabatos. No, es que aquí es cultural. Cultural el infierno. No puede ser con las cosas de Dios. Hay un cambio, una transformación gloriosa. J.C. Riley dice, la conversión no es una simple reforma, una transformación moral, un cambio de comportamiento apenas, como dejar de beber, dejar de fumar e ir a fiestas. No es sencillamente eso. Es eso, pero es mucho más que eso. La conversión se trata de un profundo cambio de corazón, de voluntad, de carácter. Es una resurrección espiritual, una nueva creación marcada por dos aspectos importantes. Un odio mortal por el pecado. Una profunda humillación por el pecado. Él mismo lo va a decir más adelante. Yo perseguí a la iglesia, la esposa del Cordero, la perseguí, pero porque vivía en ignorancia, en la incredulidad. La conversión es marcada por dos aspectos: odio por el pecado y todo lo que es pecaminoso. Rechazo, un rechazo por esas cosas y una profunda devoción por el Señor Jesucristo. Eso es nada más y nada menos lo que ocurre en una conversión. Un cambio radical, una nueva creación, a tal punto que los propios compañeros de trabajo, esposa e hijos, van a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué ocurrió contigo? No usas más garabatos. Ante palabras y cualquier comentario de doble sentido, te pones serio o sales. No te ríes como antes. No eres más el alma de la fiesta. Ocurrió una transformación profunda, gloriosa. Eso es la conversión. La cuarta lección que podemos aprender de la conversión de Pablo es que esta conversión, hermanos, trae esperanza gloriosa para todo hombre.
y para toda persona. Para todos hay esperanza. Porque Dios se reveló a uno de los hombres más infames en la Biblia y lo cambió y lo transformó. Porque para ser parte de la iglesia es necesario considerarse malo. Y todos nosotros lo somos. La conversión de Saulo trae esperanza gloriosa para todos nosotros. ¿Quién más lejos que Saulo? ¿Quién más torpe que Saulo? ¿Quién más digno de condenación que Saulo? ¿Quién más infame que Saulo? Dios lo va a transformar. Porque el amor de Dios no tiene medida. Es impresionante cómo el amor de Dios salta los muros que nosotros hemos levantado con nuestra incredulidad. El propio Pablo va a decir, a los más malos Dios suele llamar. A lo vil, a lo que no era nada, a lo débil. A esto llamó Dios para en ellos manifestar su gloria. Y es así, porque de otra forma alguien podría decir así, no, lo que le pasó a él mejoró. Ahora lo único que le faltaba, y algunos, yo he escuchado a algunos, ¿se sabe qué, pastor? Si lo único que le falta a mi hijo es tan bueno que es mi hijo. Lo único que le falta es ir a la iglesia. Puede ser, sí, que su hijo sea un buen pecador, porque hay malos pecadores, pero hay buenos pecadores, que para el día de la madre hacen una tremenda fiesta, para el día de su cumpleaños, se compadecen, ayudan, pero son pecadores. Dios a veces suele llamar a los más violentos pecadores. Los trae, los llama y los cambia para la gloria de su nombre. Porque la gloria le pertenece solamente a Él. Solamente Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Solo fue Dios. En este caso aquí fue Dios. Fue Dios. Sí, fue Dios. ¿Te recuerda su vida pasada? ¿O usted nació cristiano? Si usted considera que usted nació bueno y todavía le quedan sus restos de bondad, entonces le quiero decir que usted no entendió nada del Evangelio. Todos somos malos. Todos somos pecadores. Y si nosotros miramos hacia atrás, nuestra vida sin Dios, algunos incluso teníamos conocimiento de Dios, íbamos a la iglesia, algunos incluso fuimos bautizados, a mí me bautizaron, y después fue a unas par de fiestas todavía, perdido, hijo de Satanás, pero Dios, en su infinita gracia, no tomó en cuenta eso, decidió salvarnos. Si miramos nuestra vida entonces, perdidos, muertos, guerrilleros, contando chistes de las cosas de Dios, riéndonos de las cosas de Dios, blasfemando de las cosas de Dios. Allá se lanzan unos par de aviones contra unas torres gemelas. Y alguien dice así, chuta, es difícil pensar aquí en esos momentos que murieron más de 1.700 personas en ese día, que Dios esté controlando el mundo. Es una blasfemia. Es una blasfemia. No porque a nosotros las cosas no nos entren en la cabeza, significa que Dios no esté gobernando. Él es soberano, Rey del universo. Pero a pesar de todos nuestros horribles pecados, Dios nos da esperanza. Y entonces, hermano, cuando usted piensa así, oh, yo tengo un hijo, mi marido, mi esposa, no quieren nada con Dios, no se preocupe, no se preocupe. Cuando Dios hace la obra, la hace completa. Y gracias a Dios porque no pide
permiso. No pregunta, ¿quieres? ¿Quieres venir? ¿Quieres aceptarme? ¿Quieres pactuar conmigo? Dios viene y transforma. Y transforma de una forma gloriosa. Los más viles pecadores han sido transformados por el poder glorioso de este divino evangelio. Aplicaciones prácticas. Con esto termino. Saulo iba en su caballo, camino a Damasco, respirando amenazas de muerte contra la iglesia. Le hago una pregunta hoy. ¿Usted ya fue bajado de su Pegaso? ¿Sabe lo que es Pegaso, no es cierto? El caballo ese de la mitología griega. No es que exista. El caballo alado. El hombre ama el caballo alado. El hombre ama el Pegaso. Ama el orgullo. Ama la justicia propia. ¿Usted ya fue bajado de ahí? ¿Bajó? ¿Se puede decir que usted realmente bajó de allí? ¿O que usted aún está en este Pegaso? Saulo lo bajaron. Dios es especialista en bajar porfiados. O vienes, o vienes. O crees, o crees. Segunda pregunta. ¿Está usted que dice que bajó del caballo? Que ya fue bajado. ¿Está en sus labios entonces esta pregunta que el propio Saulo hizo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Esa pregunta está en sus labios? ¿Ese es el deseo de su alma ahora? Como cristiano, como una persona regenerada, transformada. ¿Esa es su mayor angustia en esta vida? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que yo esté? Señor, si me es necesario morir, moriré por esta causa. Dios le dijo, no vas a morir todavía. Primero vas a hacer algo que yo tengo preparado. Después serás sacrificado. Él lo dijo, porque para mí, de aquí en adelante, el vivir es Cristo. Usted que ha sido convertido, ¿ese es su mayor deseo? ¿Su mayor ambición en este mundo? No vaya a ser ganar dinero. No vaya a caer usted en este ridículo juego de querer ser un hombre musculoso y gastar horas y horas y horas en vitaminas, en inyecciones y en ejercicios solo para ser una especie ridícula de Johnny Bravo. El Johnny Bravo en la iglesia, donde pasan las chicas, llegan, ¡wow! ¡Qué músculos! ¡Qué brazos! ¿Cuál es su mayor ambición como cristiano? Tercera, al ver la luz, quedó ciego. Ciego para el mundo. Sus ojos ahora se abren para las cosas de Dios. ¿Usted está ciego para el mundo? ¿En qué gasta su tiempo? ¿En qué? ¿Con qué? ¿Qué lee usted? Ciego para el mundo. No quiso saber nada más. Ahora sus ojos se abren para contemplar la imagen del Señor Jesucristo. Sus ojos, ¿dónde están puestos hoy? ¿Están en Él? ¿Es su mayor deseo, su mayor deleite conocerlo a Él cada vez más? El que así lo hace será cada día más feliz. Que Dios nos ayude.